Volvió el editorial de Luis Majul en la cornisa, esta vez sobre el acto de Javier Milei en el Parque Lezama para lanzar el Partido de la Libertad Avanza como partido nacional. Un acto multitudinario en el que la oposición ya andaba diciendo no va a ir nadie, van a ir 2-3 personas. ¿Y qué pasó? Terminaron yendo miles y miles de personas y quedaron calladitos. Un discurso bastante potente, te puede gustar, no gustar, tiró títulos por todos lados, nombró a los periodistas, la gente los insultaba. Nombró al kirchnerismo, nombró a Tolosa Paz, a Pepe Albistur, que decía que se iba a caer en marzo comiendo pochoclo, no sé dónde se habrá metido los pochoclos el flaco este. Un discurso bastante fuerte y bastante polémico, si lo podés ver de algún lado. ¿Y qué pasó? El periodismo empautado, obviamente, salió a llorar, lo vimos con Ramiro Marra en TN, que un periodista, no, ¿cómo le va a decir eso a un periodista? Cuando yo digo que el periodismo está pasando la época más nefasta, no te miento, flaco, te digo la verdad. Si vos decís de una persona, no sé, que se tira a la hermana, que es un flaco que tiene problemas mentales, y el flaco te sale a decir rata y vos, ay no, me dice rata, y flaco, déjame decirte que sos un reverendo tarado. ¡Sos un hijo de puta! Si el periodismo se piensa que puede decir cualquier cosa, incluso mentir, incluso decir cosas que no son de una persona, y que se piensa que no puede contestarle la otra persona, y ¿qué es ese periodismo, flaco? ¿Y la libertad de expresión dónde queda? Salen a querer marcar línea hasta donde pueda llegar a decir las cosas un presidente. Estos flacos después son los reyes de la democracia, ¿eh? Ah, pero el presidente te lanza un tuit y salen a llorar por todos lados. Oh, mamita mía, el periodismo argentino, flaco. Te dejo con el editorial y como siempre te digo, suscríbete, compartí, dale me gusta, que si no lo haces te convertís en un cuca. Compartir con ustedes alguna información exclusiva. Presidente Milei, conversamos con él antes del acto en Parque Lezama. Hablando de las encuestas, dijo palabra más, palabra menos, no voy a mandar todo al diablo por haber perdido 3 o 4 puntos en las encuestas. Bueno, hasta ayer, a la tarde-noche, Javier Milei parecía atrapado entre dos salidas políticas, narrativas, discursivas posibles. Una, la de aparecer más moderado, más dócil, cediendo ante reclamos sectoriales, por ejemplo, como un mayor ingreso para los jubilados, por ejemplo, que se detenga el aumento de tarifas, por ejemplo, un aumento del presupuesto para las universidades. De hecho, los analistas clásicos lo aconsejaban para no perder el voto del PRO ni de los mayores de 60 años. Pero también tenía otra alternativa, otra salida, la de radicalizarse todavía más, con su narrativa anticasta contra los degenerados fiscales, los traidores, los periodistas ensobrados, para que el núcleo duro no empezara a dudar de su coraje y de su determinación. Por supuesto, la mayoría de las veces, yo se lo he dicho con respeto, ¿no?, al presidente, Milei no se detiene a discriminar a los colegas honestos de los deshonestos, a los mentirosos de quienes no mienten, pero no lo festejan, o a quienes, equivocados o no, están en sus antípodas, en las antípodas de Milei, pero con honestidad intelectual. Bien, parece que después del acto de ayer el presidente dobló la apuesta, fuerte. Va a forzar la narrativa extrema y contestataria. ¿Para qué? Para fidelizar, así se dice, a su núcleo duro y evitar una fuga masiva hacia el PRO o hacia el peronismo no kirchnerista. Quiero que sepan de mi eterno agradecimiento a cada uno de estos militantes que nada tiene de troll, son todos de carne y hueso, pedazos de soretes. Acá tienen los trolls, acá tienen los trolls. Periodistas corruptos, ensobrados, estos son los trolls, son los que le muestran la realidad que ustedes nunca dejaron ver por tener el monopolio de los micrófonos. Escuchen periodistas ensobrados, esto es lo que siente la gente por ustedes. Bueno, fuerte, ¿no? Muy fuerte. Milei ayer también eligió, a ver, un momento, fuerte e innecesario, y yo no me hago cargo, ni me asusta que se discutan, ni la conducta de los periodistas ni la mía.
fuerte e innecesario. Pero Milei ayer también eligió empoderar a su hermana. Ya lo venía sugiriendo y ayer lo hizo, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, para hacer de La Libertad Avanza un partido nacional. Es decir, atención, para pelear desde esa estructura fortalecida nacional los lugares en las listas en vistas a las elecciones del año que viene. Hoy nos toca gobernar en minoría contra la política que hace décadas está organizada para tener todo a su favor. Sí, es verdad, porque ellos están en el Congreso, están en los sindicatos, están en las organizaciones sociales y también están en los medios. Sí, están en todos lados. Ellos van a aprovechar cada oportunidad para boicotear este gobierno, porque viven de ello. Y si el país cambia y cada argentino trabaja libremente y prospera, ellos pierden. Y como dijo Javier, no hay nada peor para un político que un trabajador que no los necesita. Bueno, hay políticos y periodistas que trabajan para afectar, ningunear y voltear este gobierno. Sí, los hay. Quizá tienen que dar los nombres y los apellidos para no meter a todos en una misma bolsa. ¿Pero a qué responden semejantes decisiones? Sobre todo las de las últimas horas. De nuevo, contra lo que opinan los analistas clásicos, el presidente tomó debida nota de su caída de popularidad y de la adhesión a su gobierno en las encuestas. La reconoce, las registra, las acepta. Es un dato que está procesando. Sin embargo, ante una pregunta concreta que le hicimos, anticipó que estas encuestas no los van a condicionar. Un poco antes de las 6 de la tarde de ayer, mientras se preparaba para el acto de lanzamiento de La Libertad Avanza en Parque Lezama, Milei reflexionó. Si antes de asumir me decían que a esta altura íbamos a mantener este nivel de apoyo, lo firmaba con las dos manos, porque lo logramos impulsando un ajuste del 15% del PBI en minoría absoluta, está hablando del Parlamento, y sin lamentar un estallido social. Desafiante, el jefe de Estado no entiende esa caída en las encuestas como un grave problema. Milei acepta que después de 10 meses su imagen pudo haber sufrido cierto desgaste. Miren, caíamos 3 o 4 puntos, bueno, así es la vida. Ya tuvimos un bajón parecido en abril o mayo con el tema de la marcha por la educación pública y es probable que este mes tengamos otro descenso. De nuevo, lo acepta. En 10 meses su imagen pudo haber recibido y recibió cierto desgaste. Sin embargo, desconfía de algunas encuestadoras que, según interpreta, primero lo subieron hasta el cielo, solo para justificar meses después una caída estrepitosa que, según sus propios datos, tampoco sucedió. Dice Milei, textual. Pasemos. Sé cómo operan las encuestas, pero tarde o temprano se les va a caer la careta. Lo que no voy a hacer es mandar todo al diablo por haber caído 3 o 4 puntos. El presidente analiza las últimas mediciones de pobreza con cierto optimismo. Dice que la progresión, lo escucharon a Fernando González también, ¿no? Se fue dando así, según sus datos. Primer trimestre, 45% de pobres. Segundo trimestre, 55% de pobres. Tercer trimestre, casi 53%. Lo mismo describe cuando se refiere al porcentaje de indigencia. Primer trimestre, 15%, segundo trimestre, 20%, y el tercer trimestre bajando al 16%. Es decir, entiende que la próxima medición oficial de la pobreza será un poco mejor que la de ahora, aunque no lo suficiente. También dice Milei que si hubiera estallado la hiperinflación que le dejó como una bomba de tiempo Alberto Fernández, Cristina Fernández y Massa, la pobreza ahora mismo estaría llegando al 95%. Lo mismo repitió el viernes a la mañana, antes de que se conociera el dato del INDEC, o el jueves, Manuel Adorni.
Una hiperinflación hubiese hecho que con los niveles de pobreza que tenemos o que teníamos en la Argentina, es una hiperinflación de la que tanto hablamos y de la que tanto referimos y de la que tanto hemos explicado con números, hubiese generado que a la misma relación de crecimiento de pobreza con la hiper 89-90 hubiese generado una pobreza que nos hubiese llevado en torno al 95%, lo que hubiese sido claramente un desastre social que nos hubiese afectado absolutamente a todos. Bueno, antes de salir para el acto partidario, todavía en la Quinta de Olivos, Milei volvió a tomar la calculadora y aseguró: los salarios reales están por encima de la inflación. La tasa anual de actividad económica creció un 1,7%. Los salarios informales crecieron un 15% por sobre la inflación. La economía se estaría recuperando. El crédito privado no financiero aumenta de manera sostenida, dice Milei. La inflación mayorista es del 2,1% y vamos a salir del cepo más temprano que tarde. ¿Cuándo? Cuando la inflación promedio se estabilice en un 2%. Y se vuelve a preguntar Milei, ¿por qué debería apartarme de la política de déficit cero? La semana pasada, el presidente le pidió a su ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, que lo ayudara a calcular el impacto del riesgo país en el Producto Bruto Interno. Tratemos de entender. Con esa fórmula, volvió a tomar la calculadora, Milei, y aseguró: recibimos el gobierno con casi 3.000 puntos de riesgo país. Y esta semana cerró en menos de 1.300 el riesgo país. Entre un número y otro hay una diferencia de, según Milei, 200.000 millones de dólares. Voy a ponerlo de esta manera, nos explicaba. Nuestras políticas no populistas le hicieron ahorrar al país 200.000 millones de dólares. Le preguntamos al presidente por qué vetaba la ley de movilidad jubilatoria y nos respondió que si no lo hubiera vetado, habría hipotecado la vida de millones de jóvenes con más deudas y más default. También consideró Milei una verdadera estupidez, así lo dijo, la interpretación de que la invitación a un asado para los 87 héroes que garantizaron el veto presidencial era una provocación o una frivolidad en el medio de la crisis económica. Dijo textualmente, ante una pregunta concreta, además, que no había ningún pacto espurio con los gordos de la CGT en particular y el gremialismo en general. Y dio a entender que más tarde o más temprano va a avanzar sobre el proyecto de democratizar a los sindicatos. Ojalá que avance cuanto antes, Dirigentes sindicales que están en el poder 30, 35, 40, 45 años sin ser removidos en elecciones libres. Pero dice que no lo hace ahora porque está lidiando con las restricciones políticas que todavía no lo dejan ir a fondo. Milei anticipó que lo mismo va a hacer con Aerolíneas Argentinas. Textual: o se las entregamos a los trabajadores o las privatizamos, pero tarde o temprano va a suceder alguna de las dos cosas, porque esta Aerolíneas, así como está, no da para más. Ya está llegando Martín Menem a los estudios de La Cornisa. En los últimos días le achacaron a Milei, escuchá, llevar a Parque Lezama manifestantes en micro y haber contratado a Barras Brava para la organización del acto al mejor estilo Cuca, como le dicen ellos. Le achacaron tomarse una foto en el balcón de La Rosada con Susana Jiménez y subirla junto con la foto de Susana, Karina Milei y Thor, y el perro de la Casa Rosada, a la misma hora en que se conoció la pobreza. Y le endilgaron adoptar un discurso cuasi fascista al citar, casi al final de la presentación, el concepto Dios, patria y familia. Es bueno que tengan en claro. Y este es un análisis que ha hecho Nietzsche sobre David y Goliat. No se engañen, David no era el débil ni Goliat era el fuerte. Porque David de su lado tenía el Creador. Por lo tanto, se dio lo que se tenía que dar. Dios, patria y familia.
Pero Milei interpreta a la mayoría de estas acusaciones como, voy a utilizar sus palabras, intentos de desestabilizar a un gobierno que bajó la inflación y terminó con los piquetes contra la mayoría de los medios y contra la mayoría de los diputados y senadores. No solo me hicieron el presidente más votado de la historia, sino que además hemos logrado que por primera vez en la historia de la humanidad llegue a la presidencia un liberal libertario. Ustedes, que lo único que han hecho a lo largo de toda su historia es multiplicar a los pobres, de haber agarrado un país que florecía y hacerlo torta, vienen a hablar ustedes de pobres, empobrecedores seriales. Al margen que de la pobreza no se genera de un día para el otro, tampoco se puede eliminar de un día para el otro. Hoy hemos hecho la reforma estructural 8 veces más grande que la que hizo Menem. Somos dueños de la reforma estructural más grande de la historia argentina. Cada una de esas cosas que eran imposibles, como bajar la inflación, como que empiece a recuperar la economía como recupera hoy, cuando era imposible terminar con la corrupción, cuando era imposible bajar el gasto público, cuando era imposible arreglar el problema del Banco Central. Nosotros lo estamos haciendo. Por eso, no tengan dudas, somos el mejor gobierno de la historia argentina. Ya llegó Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados. Muchas cosas para hablar con él. Gracias, Menem, por venir al piso de la cornisa en Más Nación. Bueno, a ver, ¿cuál es la apuesta de Milei? Nos preguntan cada tanto. Entiendo yo, después de lo de ayer, que la apuesta de Milei es ser y parecer duro, más duro que nunca. Showman, dice, él no le molesta, sí, showman. Irreductible y hasta loco. Tampoco le molesta que le digan loco, si eso le sirve para lograr su objetivo. Milei sabe que su destino depende no solo de la bajada de la inflación, que está sucediendo de a poco, o el crecimiento de la economía. Milei dice que la economía está empezando a rebotar, sino también del resultado de la batalla cultural. El presidente, por ejemplo, hasta donde me consta, ignora los desplantes de Victoria Villarruel porque entiende que si la sube al ring, a la vicepresidente, tiene mucho más para perder y casi nada para ganar. Milei sueña, entiendo yo, con un acuerdo con el PRO en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, un acuerdo ventajoso, ¿no?, para la Libertad Avanza, que incluya a Mauricio Macri y a Jorge Macri. ¿Para qué? Para ganarle definitivamente a todas las variantes del peronismo y que eventualmente no vuelvan más. La segura confirmación de la condena por parte de la Cámara de Casación Penal, lo escuchaste a Capielo, contra Kirchner, a 6 años de prisión en la causa Vialidad, ratificando lo que decidieron los jueces de primera instancia, le vuelve a dar otra chance, porque coloca una vez más al kirchnerismo en el peor de los mundos, el de la corrupción y los negocios de su máxima autoridad política. La corrupción pública y privada es uno de los más grandes calamidades que fustigan a nuestro país desde hace por lo menos 30 años. Y digámoslo por su nombre, ¿no? Es un grave atentado contra la democracia. El artículo 36 de la Constitución Nacional así lo dice. Es un grave atentado contra los derechos humanos. En un país donde hay niveles inaceptables de pobreza, más del 50% de la población en esta situación de pobreza, el robo, el saqueo, el desapoderamiento de bienes de Estado para dárselos a empresarios inescrupulosos o a funcionarios inescrupulosos, constituye una grave violación de